Estáis viendo, estas imágenes están generadas con la inteligencia artificial de Grok. ¿Qué tal estáis? Si queréis aprender a generar estas imágenes, vais a ver que es muy sencillo de generar, ¿vale? Como veis, estamos en nuestra cuenta de X. Si no tenéis una cuenta de X, os voy a dejar un enlace para que sepáis cómo crear una, ¿vale? Y bueno, si es en el caso de que ya tenéis una cuenta, vamos a ir al siguiente apartado. De verdad que es bastante sencillo. ¿Veis el apartado donde pone inicio, ¿vale? Pues bajamos un poco y llegamos hasta donde pone Grok, ¿vale? Le vamos a dar aquí y ahora nos aparecerá esta parte de aquí. Eh, y bueno, una vez ya estamos en este punto, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, voy a poner este ejemplo de que la inteligencia artificial Grok nos crea una imagen. Voy a poner un ejemplo de Ariana Grande, ¿vale? Crea imágenes de Ariana Grande en una ciudad de estilo steampunk, ¿vale? Le damos aquí y ahora las está generando, ¿vale? Os repito, podéis escribirle prácticamente lo mismo, ¿vale? Una y otra vez, que os va a estar generando diferentes imágenes. Aunque lo que le hayáis pedido sea igual, las imágenes van a ser exactamente diferentes, ¿vale? O sea, van a ser diferentes. Bueno, pues me las guardo por esta parte. Las voy a ir guardando. Ahí está. Y vamos a verlas. Mirad, nada mal lo que nos ha generado. Está bastante bien, como veis. Es esa temática y mirad esta de aquí. Qué realista, ¿sabéis? Bueno, os comento un poco. Yo voy a crear una página de Facebook, ¿vale? Con las imágenes que esté generando de la inteligencia artificial Grok, que os invito a que paséis por ahí si queréis uniros a esa página, ¿vale? Voy a dejar el enlace en la parte de la descripción, ¿vale? Y bueno, pues también en comentarios me podéis decir qué os parece esto. Y puede ser con, bueno, he puesto el ejemplo de Ariana Grande, pero si queréis, puede ser de cualquier famoso. Y como veis, la inteligencia artificial Grok la reconoce, sabe muy bien perfectamente quién es Ariana Grande y nos generan estas imágenes, como podéis ver, ¿vale? Bueno, os comento cosas que tenía que hablar con vosotros esto. He hecho como un cambio de temática en el canal, ¿vale? He cambiado el nicho que en teoría iba a ser de videojuegos y lo he cambiado ahora por el nicho de ciencia y tecnología, ¿vale? ¿Por qué he hecho esto? Básicamente porque es un contenido que se me da mejor el tema de crearlo y demás. Estuve probando con un canal que creé para hacer unas pruebas y demás, subiendo un vídeo de esta misma temática, ¿vale? De crear contenido con inteligencia artificial, en concreto la inteligencia artificial Grok, y ha funcionado, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis que también tengo un canal principal, el cual también es de tecnología y este tipo de cosas, SEO en YouTube, más especificado al SEO, pero he querido como dedicar hacer como un cambio de contenido, ¿vale? Sé que, bueno, esto igual no os lo esperabais tampoco, pero creo que va a ser algo positivo, ya que en principio es un contenido que a mí se me da mejor y no tanto el tema de subir contenido relacionado con los videojuegos. Para los que me seguís o llevabais tiempo pasándoos por los directos, deciros que en el tema del Genshin y demás voy a seguir continuando con ese juego y demás. Y también cuando tire al banner de Mawike y demás, también os lo voy a comentar, pero eso será en un vídeo, ¿vale? Haré un vídeo específico comentando eso y demás. Pero el resto de vídeos que esté subiendo van a ser temáticas de tecnología, ¿vale? Vídeos como este que espero que os haya gustado. ¿Qué más os iba a decir? Se me va mucho el tema. ¿Y por qué he hecho esto? Porque bueno, estuve probando, para los que habéis estado todo el mes de diciembre, que prácticamente ya está acabando diciembre, estuve haciendo unas pruebas en este canal, ¿vale? Estuve generando contenido de reaccionando y demás. Pues bueno, he de decir una cosa, que el tema de las reacciones y demás no fue como yo pensaba, entonces eso me ha hecho prácticamente plantearme esto, ¿vale? Generar contenido no tan a menudo, porque también es verdad que ese contenido era prácticamente a diario. Cuando tú subes contenido relacionado con los videojuegos, eso va más rápido.
Entonces este contenido probablemente suba uno a la semana o así, ¿vale? Porque no da para todos los días. Entonces quería comentarlo con vosotros. Van a ser esos los cambios. Luego el tema de los códigos, voy a intentar, si hay algún código y demás, también añadirlo a alguno de los vídeos en la parte de la descripción y demás, para que en cierto modo pues no pierda un poco, lo digo por los suscriptores más veteranos, ¿vale? Sé que al hacer este nuevo contenido voy a conseguir nuevos suscriptores, ¿vale? Que sí que estén interesados en la tecnología y demás. Y este contenido que estoy aportando. Pero tenía que hablarlo con vosotros, ¿vale? Y no sé realmente el título. A ver, tengo un título pensado para este vídeo y demás, pero no lo quería centrar tampoco en el tema. Es que no sé realmente qué título poner. Porque sí que es verdad que por una parte quiero comentaros lo de la inteligencia artificial Grok, pero aparte pondré contaros algo, un estilo así, ¿vale? Para hacer lo que es el vídeo. Entonces, bueno, tenía que contaros eso, lo del cambio de temática y demás. También deciros que en la parte de comentarios me podéis comentar lo que os parece, ¿vale? Sé que a muchos os va a interesar esto porque venís del canal principal y en el canal principal he estado creando este tipo de contenido. Por lo tanto, si sois muchos, creo que los que más se van a extrañar son los del tema de Genshin, ¿vale? Porque como últimamente estuve subiendo mucho contenido de eso, no sé, creo que va a ser un poco así, ¿vale? Y luego lo del tema de esta inteligencia artificial Grok, ya os digo que es muy fácil de utilizar. Prácticamente, para haciendo un poco un resumen, es como ChatGTP, ¿vale? En el canal principal os he estado comentando muchas cosas sobre ChatGTP, pero para mí incluso diría que a la hora de generar lo que son imágenes y demás, la inteligencia de Grok yo creo que a muchos os va a resultar bastante atractiva porque ya habéis visto el tipo de imágenes que genera. De hecho, hace un momento me estuve generando unas que voy a estar también poniendo durante el vídeo, ¿vale? Una de ellas es esta imagen que soy yo con Ariana Grande al lado, ¿vale? Y os preguntaréis cómo hace también la inteligencia artificial para reconocer caras y demás. Prácticamente si le dais información, ¿vale? Es un poco entrenar la inteligencia artificial para que os haga a vosotros mismos, es decir, dándole imágenes y demás. Hay otras que también lo hacen, pero la verdad es que la calidad, o sea, como estáis viendo aquí, prácticamente se me ve bastante parecido, ¿no? Eso también me lo podéis dejar en los comentarios. Entonces, bueno, y por también es, ya os digo, o sea, he puesto el ejemplo de Ariana Grande porque estuve haciendo unas pruebas en otro canal que tengo para probar cosas y demás. Ya sabéis que, bueno, en los que me conocéis por el canal principal, sabéis que suelo hacer pruebas, ¿no? Del tema de SEO en YouTube y demás. Y lo estuve probando y claro, pues subí un vídeo de prueba que hablaba de este contenido y ha tenido bastantes visualizaciones. De hecho, actualmente estás recibiendo bastantes visualizaciones. Entonces, bueno, eso me hizo plantear, pues ya os digo, o sea, estuve subiendo contenido de reaccionando a cosas y no obtenía muchas visualizaciones y prácticamente no me terminaba de ir, ¿vale? O sea, he probado ese tipo de temáticas y, y no me ha convencido del todo y me veo más a gusto generando este tipo de contenido. Y como os digo, probablemente suba esto al canal y hasta el año que viene, aunque no queda mucho, pues estamos a día 26, no suba otro vídeo, ¿vale? Pero es decir, voy a estar preparando contenido, pero va a ser mucho más interesante y creo que eso también lo vais a notar vosotros en el canal, ¿vale? Para los que seáis nuevos, que probablemente después de este vídeo vais a ser bastantes, deciros eso, que la temática va a ser ciencia y tecnología, ¿vale? Ese es el nicho de este canal, ¿vale? Y bueno, pues luego también tengo el principal, que lo dejaré en la parte de la descripción, y ya está. Bueno, el tema de Grok, voy a seguir subiendo cosas, ¿vale? También tengo pensado el tema de la música con inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, con el tema del copyright no sé cómo estará el tema, entonces estaré haciendo pruebas en el canal de YouTube de pruebas que tengo, ¿vale?
Pues nada, dicho esto, lo voy a finalizar aquí, ¿vale? Recordar dejar comentarios y compartir si queréis, ¿vale? Ya que el contenido es nuevo y demás, a mí me va a venir bastante bien. Y bueno, dejar comentarios y yo os voy a estar leyendo, ¿vale?